Esta noche el Señor ha puesto en mi corazón que usted sepa quién verdaderamente es un ministro del Señor. Porque para usted ser ministro, primero usted tiene que reunir requisitos. Porque por culpa de falsos ministros en todo el mundo es que las iglesias, las ovejas, se han desviado del verdadero camino. Y las ovejas, por ignorancia, por falta de conocimiento, siguen al hombre y no siguen al Señor. Es por eso que desde que yo los he conocido, les he enseñado siempre qué es lo que debe reunir el hombre de Dios para poder estar al frente, para poder liderar, para poder ser un pastor o un ministro del Señor. Porque sabemos que el que levanta al ministro, al líder, al pastor es Dios, no el hombre. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir por la palabra, ¿ya? Usted tiene que tener conocimiento porque el enemigo gobierna el mundo y hay mucho hombre falso, pastor, ministros, le llaman falsos, no, obreros fraudulentos, falsos, que están engañando a las ovejas del mundo entero que son de Jesús. Porque las ovejas son de Jesucristo, no son de los hombres. Y lo que tiene que hacer el verdadero hombre de Dios, ministro de Dios, es acercarlos a Jesús para que estén viviendo la vida que Jesús quiere. Por eso que ha puesto en mi corazón que usted y yo esta noche vamos a recordar y hablar acerca de lo que el Señor quiere que las ovejas oigan de un verdadero ministro del Señor. Póngase de pie, vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Santo es para siempre el Señor. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 11, versículo 13 al versículo 15. Alabado sea el Señor para siempre. Amén, ¿lo tienen? Y leemos en el nombre de Jesucristo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Levante su mano. Y Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos delante de tu santa presencia, como todos los días reconociendo que tú estás aquí, Señor, aunque no podamos verte, pero tenemos la convicción y la seguridad, Señor, de lo que dice tu palabra, que tú eres espíritu, que donde hay dos hablando de ti a más, aquí estás tú, mi Señor. Por eso estamos aquí todos los días humillados, Señor, de todo corazón, con un corazón manso y humilde, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Pero también reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Humanamente somos imperfectos y siempre hacemos cosas en contra de tu voluntad. Hablamos, pensamos y actuamos en nuestra propia carne siempre, todos los días, Señor. Por eso te pedimos, Señor, perdón de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar, purificar, justificar, glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos que tu palabra está, Señor, transformando nuestras vidas de gloria en gloria. Por eso reconocemos y aceptamos y declaramos por fe que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento dando gloria al Dios vivo. No se canse de alabar a Dios. Es digno de suprema adoración, de suprema alabanza. Santo es para siempre el Señor. El título es Los falsos ministros. Alabado sea el Señor para siempre. Y como les dije, mis hermanos, aquí la Biblia, Pablo habla a los corintios que hay ministros que se han disfrazado, pero que son falsos, y que están hablando la palabra, hablan en los púlpitos, hombres y mujeres que son falsos, que están disfrazados como ¿qué? Como ministros, como servidores del Señor, como líderes, como pastores, como apóstoles, como profetas, y que la humanidad y las iglesias no se están dando cuenta, porque acá Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, gente que se movía en los dones, gente que se movía en las lenguas, gente que se movía en todos los ministerios que había ahí y no se podían dar cuenta que habían falsos.
Por eso que recordaba y nos recuerda ahora, por esta palabra profética, que también hoy en día está pasando lo mismo. Y que las ovejas, hermanos, están siguiéndolos, porque no siguen a Jesucristo ni su palabra, sino que siguen a un hombre, que utiliza los sentimientos y emociones para llevarlos a vivir y creer una vida que es falsa delante de Dios, y que cuyo fin solamente es el interés económico. Yo le pongo un ejemplo, hermano, cómo es esto de disfrazarse y engañar. Un congresista, que creo que ya no está, que recién lo han descubierto ahora en febrero, que había tenido 5 títulos de posgrado en universidades prestigiosas, y que él mismo denunció a otros congresistas que estaban adulterando papeles. Qué cara dura, perdóname que se lo diga, porque después ya le hicieron seguimiento a ese congresista y descubrieron que ni tenía secundaria, hermanos, tenía sexto primaria. Él mismo fue a denunciar, habían adulterado sus documentos para ser congresista, y él mismo había adulterado esos 5 currículum o 5 carpetas en el cual que decían que él era egresado de universidades, que tenía posgrado, sino qué cosa. ¿Cuándo qué? Cuyo fin era solamente mentir y aparentar algo que no era. Porque cuando lo descubrieron, salió en el periodismo. Y vieron que era falso, no tenía ni siquiera primero o secundaria, tenía sexto de primaria. ¿Y qué? Cuando le fueron las cámaras a decir, ¿por qué ha mentido? Que esto, que el otro, no, que se han equivocado, es mentira, no va a dar declaración, ya saldrá a la luz todo. Nunca salió a la luz, hermano, nunca habló. Se ocultó y desapareció. ¿Pero por qué lo hizo? Porque engañó a mucha gente de su ciudad, de su pueblo, que votaron por él. ¿Qué les habrá prometido? ¿Qué fin habrá tenido para convencerlos a ellos? Pero ellos le siguieron, votaron por él, y su fin era solamente la plata. Porque la mayoría de congresistas, perdónenme hermanos, están con ese fin. Porque no tienen a Dios. Y dice que la Biblia, sin Dios hay avaricia en el ser humano. Pero estaban disfrazados como congresistas que tenían una profesión, que tenían una carrera en la cual podían ayudar al Estado a cambiarlo, porque cada uno tiene una carrera y cada uno pone de su parte para que el Perú pueda funcionar, para que pueda ser gobernado bien. Pero él estaba aparentando y no era un hombre realmente que tenía una carrera y que podía aportar algo al Estado, hermanos. Lo mismo dice Pablo y lo mismo dice la palabra del Señor, que hay muchos falsos ministros. Porque está hablando de los púlpitos, de las iglesias, gente que está ministrando, gente que está de ministro, que está predicando, pero que no son de Dios. Porque dice que el mismo Satanás anda como ángel de luz. Que el Señor lo reprenda. Y él está enseñando la palabra. Y las ovejas están ahí diciendo amén, gloria a Dios, cuando no se dan cuenta que no son de Dios. Por eso Jesucristo mismo dijo que esa gente que venía siempre, dice, a acercarse a enseñar la palabra, y dice que permitía el pecado, eran gente asalariada, gente que no le interesaba a las ovejas, que le interesaba un salario. Vamos a Juan capítulo 10, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 10. Alabado sea el Señor. Del 11 al 14 vamos a leer. Versículo 11 al 14. Jesucristo mismo lo dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mas yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Dice que Jesús es el buen pastor, y sus ovejas verdaderas conocen al pastor. Y no está hablando de un hombre que lo están siguiendo por lo que les habla, sino que conocemos por la palabra quién es un verdadero pastor. Aplauda al Señor. Porque Jesús ha constituido pastores, ministros, apóstoles, profetas. Efesios 4:11, Él constituyó.
Pero cuando Él constituye, ¿es para qué? Para que lo sigan a Él por su palabra, para que los lleve a Jesús y que puedan estar en el redil de Jesús. Por eso dice que las ovejas verdaderas de Jesucristo conocen a su pastor, al verdadero pastor que Jesús ha levantado. Y Él las conoce también a sus ovejas, aquellos que están siguiéndolo a Él y no a un hombre. Porque dice que el asalariado no le importa ovejas. Oiga, yo le pongo un ejemplo con una vez y con muchos hermanos que han hablado de otras iglesias. Yo le dije una vez a un hermano, mi pastor me dijo, es un pastor que sí es un pastor humilde, manso, es un pastor de Dios, me dijo. Yo solamente le hice una pregunta. ¿Cuántos días a la semana congrega usted, hermana? Hermano, era un varón. Yo congrego 3 veces a la semana. Perdóname, hermano, pero eso no es ministro del Señor. ¿Pero por qué? Me dijo. Solo le pongo un ejemplo, le dije. Vamos al mundo secular, al mundo terrenal. Un pastor en un campo, cuando tiene ovejas, lo deja en el redil. ¿Cuántas veces a la semana lo saca a comer el pasto y a tomar agua? ¿Todos los días? Oiga, si ese pastor lo saca 3 veces a la semana, esas ovejas no van a dar su lana, se van a adelgazar, se van a enfermar y van a morir. Ese pastor que ama las ovejas, ese pastor todos los días va temprano, abre el redil y saca las ovejas y las lleva a pastar a pastos delicados, pastos limpios. Y las lleva a aguas frescas para que tomen, coman, para que crezcan, se desarrollen y puedan producir lana. ¿Por qué cree que nos comparó como ovejas? ¿Por qué dice que nos va a juzgar como ovejas y cabritos? Porque es lo mismo hoy en día. Un falso ministro, un falso pastor, un asalariado es aquel que no le importan las ovejas, que crezcan, que se desarrollen. ¿Por qué? Porque sabe que la única manera que pueda la oveja desarrollarse y crecer es comiendo la palabra del Señor. Oiga, en el mundo espiritual es lo mismo. Nosotros, el alma, necesita comer palabra de Dios todos los días. Porque si usted no come palabra todos los días, entonces la carne, que es enemigo número 1 del cristiano, se levanta. Porque dice que el alma está contendiendo siempre con la carne. Están siempre queriendo uno llevarlo a hacer la voluntad del otro. Entonces, nosotros dice que tenemos que alimentar el alma comiendo palabra todos los días para fortalecernos, crecer y no dejar que la carne nos domine. Por eso Jesús cuando vino a la tierra lo primero que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Cuando oren, lo primero que tienen que hacer en la oración es decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque había un pan, había una palabra fresca. Vamos a Mateo 6:11. No es un pan a la semana. 6:11. Alabado sea el Señor para siempre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo dánoslo mañana o danos 6 a la semana, no. Hay un pan. Porque la mayoría de pastores que no conocen a Dios y fingen ser pastores y que no saben la revelación de lo que el Señor está hablando, piensan, acá está hablando de la comida. Tú tienes que decirle, Señor, si te falta que comer algo, dile, Señor, acá dice, hay un pan, hay algo que me tienes que dar, no tengo por qué sufrir. Y creen que está hablando de algo físico. Cuando lo que necesita, el alma necesita es comer palabra todo lo porque ese pan, Jesús es el pan, es la palabra. Y el ser humano en el alma necesita comer palabra todos los días para que puedan crecer, para que puedan madurar, para que puedan estar fortalecidos. Porque cuando usted come 3 veces al día, ¿por qué come? ¿Porque tiene hambre? ¿O porque quiere desarrollarse y crecer y estar fuerte? El ser humano, si deja de comer 1 día, 2 días, 3 días, empieza a debilitarse. Y si se debilita, entonces vienen las enfermedades. Cae en cama y no puede hacer nada. El alma es lo mismo, ya le he dicho. El alma y la carne, cuando van a hacer algo en este mundo humano, tiene que estar guiado por un espíritu inmundo o tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Le puse el ejemplo que es como un globo. La carne es como un globo. El Señor quiere que el ser humano coma palabra en el alma para que crezca, se desarrolle y tenga la carne abajo. Porque cuando usted agarra un globo inflado en el agua y para que usted lo haga adentro, domado al globo ahí para que no salga, tiene que poner la mano y agarrar el globo hacia adentro. Y ese globo no puede hacer nada dentro del agua mientras que usted tenga la mano ahí.
Pero si usted lo suelta ese globo, ya le he dicho que sale. Esa es la carne. Si el alma está comiendo palabra todos los días, se fortalece, crece, se desarrolla. La carne no va a vivir, porque se está alimentando. Pero si usted deja de comer palabra 1 o 2 días, entonces la carne sale y domina al alma, domina el espíritu, a hacer la voluntad de su carne. ¿Y cómo sabemos que Jesús dijo el pan de cada día es la palabra del Señor? Vamos a Juan capítulo 6. Versículo 58. Alabado sea el Señor para siempre. Juan capítulo 6, versículo 58 al 68. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. No se canse de alabar a Dios. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía del principio quiénes eran de los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Por eso le dijo en el versículo 58 que ese pan les daba la vida eterna. La palabra es el alimento que el alma necesita para desarrollarse, para crecer, para fortalecerse y no hacer lo malo. Pero ¿qué pasa con el asalariado, hermano? El asalariado no le importan las ovejas. Lo que le interesa a la mayoría de ministros falsos, fraudulentos o pastores asalariados es solamente que le traigan la plata, el diezmo y la ofrenda. Porque no le importan. Si le importaran que se desarrollen, a ver, ¿qué padre quiere ver a un hijo que se alimente 3 veces a la semana o 2? O 1 vez a la semana. ¿Qué padre? ¿Usted daría a su hijo que coma 2 veces a la semana o 3 veces a la semana? Un padre porque ama a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Alimentarlos su desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Para que crezcan, porque quiere que su hijo crezca, se desarrolle, sea un hombre de bien, una mujer de bien. Entonces un padre, un ministro es un padre espiritual en la obra del Señor. ¿Y qué padre espiritual quiere que sus hijos estén anémicos, débiles en su carne, que no se desarrollen, que no crezcan espiritualmente? ¿Quién quiere ver eso? El anhelo de un padre es que el hijo crezca fuerte, sano. Por eso que el ministro del Señor verdadero es aquel que tiene que alimentar a las ovejas todos los días para que crezcan, se fortalezcan y maduren y dejen de hacer lo malo. Y pone al pueblo de Israel, hermanos, que ellos comieron maná. ¿Por qué comieron maná? 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. La vez pasada les hablé. Vamos a Éxodo. Alabado sea el Señor. Capítulo 16. Versículo 4. Alabado sea el Señor. A ver, ¿cómo le daba el maná? 1 vez a la semana, 2 veces, 3 veces. Santo es para siempre el Señor. Éxodo capítulo versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Por qué no les dio el maná para la semana? Si es Dios, hace llover para 1 año. Pero no, el Señor quería llevarlos a aprender a obedecerle y a tenerle temor. Y diario tenía que suplir lo necesario para que puedan comer. Solo el 6º día les mandaba para 2 días, por el día de reposo.
Pero todos los días les mandaba para el día, no debían dejar para el día siguiente, tenían que comerlo todo. Pero Él no les mandaba 3 veces a la semana y 2, diario. Por eso Jesús cuando vino dijo que hay un pan diario que necesita el alma, que necesita para crecer, para desarrollarse, para que pueda llegar a tener la vida eterna, porque nadie, hermano y hermana, que no crece, que no es espiritual, que no madura, no va a entrar al reino de Dios, no tiene vida eterna. Por eso Jesús está diciendo que si el que no come ese pan, entonces no tiene vida eterna. ¿Cómo piensan tener vida eterna esas personas, esos cristianos que están en esas iglesias que congregan 3 veces, 2 veces a la semana? Nunca van a crecer. En 1 Pedro 2:2 ya hemos hablado, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ello crezcáis para salvación. Ahora el niño toma leche 2, 3 veces a la semana. Todos los días está en pecho de la madre, siempre llorando para tomar, para que crezca fuerte, se desarrolle. ¿Cómo vamos a tomar y vamos a comer, hermanos, 3 veces, 2 veces a la semana? Y peor una vez. Ya está muerto ya. ¿Qué niño un niño va a comer 2 a la semana, se enferma, muere rápido? Por eso vemos cristianos que están en su carne, cristianos que andan con Biblia, que viven doble vida, están en pecado, adulterando, fornicando, mintiendo, haciendo cosas en contra de la voluntad del Señor. Y congregan de todas maneras, pero 3, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana. Y por culpa de esos pastores asalariados, de esos ministros falsos. ¿Por qué? Porque no tienen ese amor a las ovejas. La mayoría de cristianos en las iglesias ven al pastor al ministro por lo que parece. Lo ven que los trata bonito, que les habla bonito, que les da permiso, que los entiende. Ese pastor es bueno, es de Dios, tiene amor. ¿Por qué tiene amor ese pastor? Porque yo le fui a contar mi problema y le dije que no podía congregar y me dijo, sí hermana, vaya nomás, porque yo le entiendo, vaya, no hay problema, venga nomás cuando pueda, porque Dios sabe lo que está pasando usted. ¿Acaso el pastor puede dar permiso a una oveja? Ya le he dicho que la recompensa viene de Dios, no de un pastor. Nosotros los pastores somos ministros del Señor solamente para llevarlos a obedecer a Dios. Yo no puedo opinar, yo no puedo sugerir, yo no puedo poner mi experiencia ni mi pensamiento humano, porque me estaría saliendo de la voluntad del Señor. Y los hombres de Dios estamos para hacer prevalecer la palabra de Jesús. No nuestros pensamientos, nuestra sabiduría, ni nuestra experiencia humana, sino lo que Jesús dijo, porque esa es la única manera de que el alimento sea, ¿qué? No contaminado, no adulterado. Por eso dice que tenemos que tomar la leche no adulterada, porque los falsos pastores asalariados adulteran la palabra para que las ovejas le crean, porque no le importan las ovejas. ¿Y por qué tiene que congregar todos los días y comer palabra todos los días? Ya le dije, lo primero que hace la palabra es que convierte al alma, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Si come palabra todos los días, no solamente la palabra lo va a purificar. 1 Pedro 1:22 dice claro, dice que purifica el corazón y el alma en la obediencia a la palabra. ¿Se da cuenta? Juan 17:7 dice que santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Toda esta palabra limpia, purifica y santifica y convierte al alma. Pero si todos los días están comiendo palabra para que puedan crecer, desarrollarse y madurar. Pero eso lo va a hacer un verdadero ministro del Señor, alguien que ama las ovejas, que no quiere que venga Satanás, como dice el lobo, arrebate las ovejas y las disperse y se las lleve. Por eso vienen cristianos, y como no están bien comidos espiritualmente, viene la tentación, viene la prueba, viene Satanás afuera, les engaña con cualquier cosa y se los lleva. ¿Por qué? Porque no están comiendo palabra todo lo... ¿Qué pasa cuando tú comes palabra todo el día? Dice que el fin de todo lo que tú oyes, ¿qué te hace salir? Te desarrollas, te santifica, te purifica y te convierte de tal manera que cuando tú escuchas, sales por esa puerta y tienes temor a Dios y empiezas a obedecer al Señor cuando todos los días estás escuchando la palabra. Eclesiastés 12:13. Alabado sea el Señor para siempre. No se canse de alabar a Dios.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Santo es para siempre el Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Oiga, esto es todo del hombre. Si el pastor, el ministro, entiende lo que está diciendo Salomón, el más sabio, el ser humano en el alma necesita oír, comer el alimento espiritual todos los días, porque después de cada discurso oído, uno sale con temor y guarda los mandamientos. Pero si viene 3 veces o 2 veces o una vez, ¿qué va a tener temor? ¿Qué va a guardar los mandamientos? Porque la carne se levanta y empieza a desear lo malo, empieza a desear el mundo, empieza a hacer lo malo. Porque no escucha la palabra. Es como un padre. Cuando un padre todo lo tiene a su hijo y le dice: hijo, hija, haz esto, haz el otro, no hagas lo malo, porque si haces lo malo te voy a tener que corregir, mira, no lo hagas. Y el hijo, porque ve al padre, porque escucha al padre todos los días, no lo hace. Pero si el padre no está, y si no escucha que el papá le dice: no hagas esto porque te voy a dar, el hijo no ve al papá, ¿qué hace? Hace lo malo. Porque no hay quien lo esté mirando, esté verificando, esté controlando, y no hay quien le esté diciendo que no lo haga. Por eso los hijos ven que salen delincuentes, fumones, drogadictos, porque no hay padre, no hay madre en las casas. No hay quien los controle, quien los ayude, quien los verifique. Lo mismo es el Señor cuando tú te acercas aquí todos los días. Él te habla por la palabra y todos los días te está exhortando, reprendiendo y te está animando que sigas adelante. Aplauda al Señor. Por eso dice que el fin de todo discurso, de todo mensaje oído es eso. Uno sale con temor y obedece al Señor. Porque eso es todo lo que tenemos en este mundo humano. Escuchar la voz de Dios, obedecerle con temor. Pero tiene que ser todos los días. Por eso Jesús dijo que hay un pan. No como enseñaban los fariseos. Los fariseos solamente eran los sábados en la sinagoga. Por eso cuando Jesús vino, ¿qué dijo? A ver, vamos a Mateo 9. Santo es para siempre el Señor. 35 y 36. Alabado sea el Señor para siempre. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. No tienen. ¿Qué cree que haya dicho los fariseos? Cuando el Señor dice que tuvo compasión ahí y dijo: mire, tuvo compasión porque miren, este pueblo está como ovejas sin pastor. Porque no comían pan todos los días, no recibían palabra, no recibían la ley de Moisés más que los sábados. Por eso dijo: están dispersas, no tienen pastor. Por eso que los fariseos empezaron y los saduceos tenían que empezar a tenerle cólera a Jesús, porque ya los estaba sacando en cara que no eran los pastores de las ovejas. Como todas esas iglesias que solamente hacen culto 3 o 2 veces o una vez a la semana, esos no son los pastores que Dios ha puesto. Porque no tienen amor a las ovejas. Un pastor verdadero que ama a sus ovejas se preocupa en que coman pan, se preocupa en que se alimenten. Ya le he dicho, porque tienen que crecer, tienen que desarrollarse. ¿Qué padre quiere que su hijo sea un ignorante? Uno quiere que se eduque, que tenga primaria, secundaria, hablando secularmente, y que sea algo para que se defienda. Pero si yo no lo cuido, yo no lo protejo, yo no lo alimento, ese hijo termina un delincuente, un fumón, un drogadicto. Porque si yo no le doy de comer, va a ir a la calle a robar, va a ir por ahí a mendigar. ¿Y cómo va a terminar? Eso es lo que pasa con la iglesia del Señor. Las ovejas necesitan comer pasto todos los días. Pero a los asalariados no le importan. ¿Y sabe por qué no le importa? ¿Y por qué le importa el salario? Mire que un secreto. Vamos a Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Hay muchos requisitos, pero yo le voy a hablar de algo que es muy importante en un unción, Señor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Santo es para siempre el Señor. No se canse de alabar al Señor. 1 Timoteo capítulo 3.
Estos son los requisitos para ser pastor o ministro del Señor. Del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de él. Y un día hablé con un pastor de otra iglesia, y lo primero que le dije es esto, porque me había contado una ovejita de su iglesia, que el pastor casi le pega al hermano. ¿Por qué? Porque le tenía una deuda. Y el pastor se cansó de cobrarle, de un momento que como no le podía pagar, este pastor se amargó. Y la oveja le dijo, pues, pastor, perdóneme, pero no puedo pagarle, todavía no tengo. ¿Pero cuánto tiempo te he esperado? Esto que el otro. Pastor, perdóneme, pero no tengo, no le puedo pagar. Y le salió la carnalidad al pastor bueno, que no es pastor, y hermanos lo empujó. Casi le pega, dice, lo empujó al hermano, dice, y le dijo, oiga, ¿usted es pastor? Le dijo, ¿que quiere pelear conmigo? Le dijo. Y se dio cuenta que lo que hizo no estaba bien, pues no. ¿Se da cuenta? No actuó como un pastor. Mire, ahí dice la Biblia, de todos los requisitos para mí, ahorita si hablaríamos punto por punto, vamos a demorar. Pero para mí algo que es bien, lo primero que le dije a la oveja yo, oiga, hermano, tu pastor, ¿tiene su familia, no? Sí, vienen de vez en cuando. ¿Cómo? Sí, tiene 2 hijas mujeres y tiene su esposa. Y su esposa con pantalón, siempre de jean completo. Y viene nomás y con el pelo pintado, dice. Ah, no, hermanito mío, ven para acá, le dije. Lee Timoteo capítulo 3. Ese no es un hombre de Dios. Y cuando me lo pone al frente, porque él le fue a decir a él, al pastor, y el pastor me vino a decir a mí. Y el pastor agarró y me preguntó a mí, hermano, me dice, ¿usted por qué le ha dicho al hermano de que yo no soy un pastor verdadero? Porque el hermano me ha dicho a mí de que la Biblia dice eso. Sí, porque la Biblia dice eso, hermano, le digo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor. Ahí están los requisitos para ser pastor. Usted tiene que gobernar bien su casa. Si no gobierna, ¿cómo es pastor? ¿Cómo usted va a entender eso? Nosotros los hombres de Dios somos imperfectos. Mi familia también está en el camino, pero no puede, y el Señor los está transformando poco a poco. ¿Cómo le dije? Oiga, le puse este ejemplo. Usted para ir a un trabajo, a una empresa, ahí ponen un requisito. Necesito 10, especialistas en motores. 10, vacante para 10 hombres que tengan profesión de ¿qué? De mecánico de motores. Y se presentan 50 o 60 para esa vacante. Van con sus requisitos, con su documento, su file. Y para postular de 60 para 10 vacantes, tiene que haber entrevista personal. Y les van a entrevistar a cada uno si reúnen esos requisitos. ¿Cómo va a trabajar si no reúne los requisitos? ¿En qué cabeza le cabe a usted que mi Señor es peor que un ser humano? Mi Señor es perfecto. Él primero pone requisitos para que el hombre de Dios reúna y pueda ser un siervo, un ministro del Señor. No es que con el tiempo va recién a reunirlos. ¿Dónde se ha visto eso? Perdóname, hermano, le digo. Pero la Biblia dice eso. Y para mí es lo del Señor, no lo que dice usted. Para ser un ministro del Señor, un pastor, tiene que reunir primero requisitos. Y dice que tiene que gobernar bien su casa. Usted no lo va a gobernar, usted no le va a golpear ni lo va a exigir. Es el Señor que lo va a transformar, siempre y cuando usted se santifique primero. Aplauda al Señor. Porque los asalariados, hermanos, si tú ve usted a las iglesias de los asalariados, la mayoría no tienen su familia en el Señor. Y si vienen por compromiso, pero vas a ver a los hijos, a la esposa,
con una cara de molestia, de incomodidad, vienen solamente porque tienen que ganar su salario, pero no están conformes, no están de acuerdo, están desesperados con la hora, se salen afuera, vuelven a entrar, hacen cualquier cosa porque no quieren escuchar la palabra, solo vienen por compromiso. Y si no, no vienen. Pero dice que tiene que gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, no puede ser ministro del Señor. Porque no va a poder cuidar la iglesia del Señor. Pero para mí el punto más importante ahorita que vamos a hablar, hermanos, es lo que dijo, que es apto para enseñar. Mire que dijo, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, para enseñar, ¿qué es lo que debe enseñar? ¿Porque usted cree que un asalariado va a enseñar algo que va en contra de él? Mire, el Señor ordenó algo a los sacerdotes en el tiempo de la ley, y que ahora también hace lo mismo. El Señor les puso una orden a los sacerdotes para que ellos puedan enseñar al pueblo de Israel, pero no lo hicieron porque tenían otros fines. Vamos a Ezequiel. Capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Santo es para siempre el Señor. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo, dijo el Señor, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Les enseñarán. Los sacerdotes tenían que la orden de parte del Señor a qué, a enseñar al pueblo de Israel entre lo santo y lo profano. Tenía que enseñar cuál es la diferencia. Tenía que enseñar lo que es limpio y lo que no limpio, o lo inmundo y lo limpio. Pero no les enseñaban, porque tenían otra mentalidad, otra meta, otros fines. Como hoy en día los asalariados nunca le van a enseñar lo que a ellos no les favorece, porque sabe que se van a dar cuenta que no es un pastor verdadero. Porque lo primero que tiene que enseñar un ministro, para que ustedes vean que es un hombre de Dios, es enseñarle cuáles son los requisitos de un hombre que está predicando la palabra. Que si ese hombre que está al frente predicando la palabra no reúne estos requisitos de Timoteo capítulo 3, entonces no es apto para enseñar. Está descalificado por Dios. ¿Cómo hacen las iglesias de hoy en día? Mire, la mayoría de iglesias, para que no reúnan esos requisitos y sean pastores, les hacen estudiar teología. Aprende la Biblia un poquito y ande, estudia 1 año o 2 años teología en instituto y puede ser pastor. Yo le dije un día a un hermano, ¿dónde dice en la Biblia eso? A ver, sáqueme un versículo que dice que el hombre de Dios tiene que estudiar teología. No, pero esa es una norma interna. Entonces yo no me baso en normas internas. Yo tengo que basarme, mi fe está en la palabra del Señor. Porque el que levanta al siervo de Dios es Dios, no el hombre. Él se equivoca, Dios no se equivoca. Y el hombre no reúne los requisitos de acá, no le conviene. No van a encontrar así nomás hombres que tengan requisitos como dijo el Señor. Lo que quieren es ver que un hombre o una mujer aprenda la Biblia un poquito, y una vez que aprenden un poquito y que tienen un poco de labia, léxico, retórica para hablar, le dicen estudia teología un poquito, lo que ellos enseñan, para que enseñen lo mismo, pero no reúnen los requisitos de lo que dijo el Señor. Y están pastoreando iglesias y mega iglesias, pero con ovejas que están fuera del redil del Señor Jesús, porque no les están enseñando lo que dijo aquí. La diferencia entre lo santo y lo profano. La diferencia entre lo limpio y lo no limpio, o lo inmundo. Mire, Dios, desde que creó al hombre, también le enseñó a diferenciar entre la obediencia y la desobediencia, ¿o no? Génesis capítulo 2. Alabado sea el Señor para siempre. No se canse de alabar a Dios. 16 y 17. Amén.
mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Oiga, puedes comer de todo, pero solamente este árbol de aquí no me lo toques. Dios, en su soberanía, en su poder, Él tenía la facilidad y la autoridad de decirle, sabes, come de todo. ¿Por qué le puso un árbol y le prohibió que no comiera? Si no había alguien que pecara con Él en ese momento, estaba solo. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente ama a la persona o ama al hijo, lo primero que tienen que enseñarle es obedecer. Si tú amas a tu hijo o a tu hija, desde niño tienes que enseñarle a obedecer. Porque si tú no le enseñas a obedecer y le enseñas la diferencia entre lo malo y lo bueno, ese niño y esa niña va a crecer y va a hacer lo que quiere. No va a respetar y va a tomar decisiones sin consultar al papá, a la mamá. Por eso que el Señor, cuando creó al hombre, lo primero que le dijo, le enseñó a obedecer. Puedes con todo, pero te pongo una sola. No comas de este árbol. Porque si me desobedeces y lo comes, mueres. Hablando espiritualmente que iba a morir. Iba a salir su gloria del Señor, iba a quedarse sin cobertura, y ya iba a venir cosas malas para él por desobedecer, por no guardar solamente un mandato del Señor. Pero estaba enseñando a diferenciar entre la no obediencia y la obediencia. Porque si no obedecía, iba a morir. Y si obedecía, iba a tener felicidad. Iba a tener todo. Comer sin trabajar, y la mujer sin dolor, todas esas cosas. Pero, como sabemos, no quisieron obedecer al Señor. Es por eso que el Señor le puso a los sacerdotes, empezando de Aarón. Pero la misión era que tenían que enseñarles, hermano, a diferenciar entre lo santo, lo puro, lo limpio, y lo profano, lo común, lo inmundo. ¿Por qué? Porque lo santo es algo puro y limpio cuando uno quiere acercarse al Señor. Oiga, hoy en día la mayoría en el mundo, cuando quiere servir al Señor haciendo lo malo. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del que viene a servir o del que le permite servir? Ahí está el detalle. Por eso que le dijo a los sacerdotes que ellos tenían la misión de que la orden de enseñar al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Los cristianos no tienen la culpa. Porque ellos vienen y lo que hacen es creerle a un hombre cómo les habla bonito, cómo les enseña, y no les enseña lo principal. Por eso dice que en Timoteo 3 que el hombre de Dios tiene que ser apto para enseñar. ¿Pero qué tiene que enseñar? A diferenciar primeramente entre lo malo y lo bueno, para poder acercarse al Señor. Porque si mi Señor es santo, y si usted se quiere acercar, Éxodo capítulo 3, ¿qué le dijo a Moisés? Vamos a volver a leerlo. Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, bendito sea el Señor. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Moisés le dije varias veces que para acercarse a ese lugar donde estaba el Señor, en un fuego, en una zarza, oiga, la tierra. Si la tierra es santa, imagínese cuánto más ahora dice que este cuerpo es templo del Señor. Ya no está hablando de un pedazo de tierra o una parte de terreno, está hablando del cuerpo del ser humano que es templo del Señor. Y si usted quiere ofrecerle algo a Dios, si usted quiere acercarse al Señor, quiere tener intimidad con Él, quiere que el Señor pueda cambiarle su vida, hacer algo en su vida, usted tiene que cuidar su templo, porque es santo.
Pero desde el principio, cuando Él se apareció a los hombres, Él primero les enseñó a respetar su santidad. Pero como vieron que no tenían temor a Dios, por eso puso sacerdotes. Y los sacerdotes también empezaron a desviarse. Empezaron a buscar lo terrenal, empezaron a hacer lo contrario a lo que el Señor decía. No les enseñaban al pueblo de Israel a diferenciar. Como hoy en día también no les enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Por eso se acercan a las iglesias y ofrecen sacrificios espirituales inmundamente. ¿Por qué sería que agarre el hombre de Dios, le ponga un ejemplo, y quiera presentar una alabanza? Porque yo he visto, no en una, en 3 iglesias, que tienen instrumentos caros, porque se pueden comprar algo caro, pero ponen al primero que ven, oye, hay un señor, hay un amigo que toca bien la batería, y ese toca muy bien, sería bonito para que toque la batería. Tráelo, dice, y lo trae, ni congrega, ni siquiera tiene testimonio, toca el domingo ahí. Y la gente que viene ahí, oh, gloria a Dios, un ministerio de alabanza, Dios ha traído un ministro de alabanza. Ni congrega, ni tiene testimonio. Y está tocando algo santo para mi Señor. Y lo peor, hay pastores falsos también, como no tienen conocimiento de la palabra, son neófitos, como no pueden predicar, ¿qué hacen? Invitan a otras personas para que prediquen en un púlpito y ni siquiera tienen testimonio, ni siquiera congregan, porque saben un poco la Biblia nomás, empiezan a hablar lo que saben. Y quieren presentarle al Señor sacrificios espirituales. Y no les enseña. ¿Qué sería que el pastor verdadero agarre y venga y le diga un momentito, pero esto dice la Biblia, y usted para participar en un púlpito para predicar, usted tiene que tener testimonio, usted tiene que reunir requisitos, porque mi Señor es santo. Usted para tocar en la batería, usted para tocar o para hacer algo, usted tiene que tener testimonio y ser santo. Aplauda al Señor. Pero al asalariado no le importa eso. Dice que es apto para enseñar. Conoce un poco la Biblia, enseña lo que le conviene. Enseña. No le dice, ¿sabes qué? Para tocar eso, tienes que estar santo. Tienes que congregar todos los días, tienes que tener madurez espiritual, tienes que tener testimonio. No le va a decir. Porque nadie se va a sentar a tocar ahí. Todos se van a ir. Muy estricto el pastor, dice. Muy malo, muy radical. No se puede congregar todo. Es difícil, dicen. Es difícil humanamente, pero espiritualmente no. Porque si Cristo vive en el hombre y la mujer, Él pone el querer como el hacer para que pueda humillarse todos los días en su presencia y tener testimonio que vive para Cristo. Aplauda al Señor. Pero permiten, hermano, yo les digo porque yo lo he visto. Yo he visto a los pastores cuando han permitido eso, por eso que mi corazón se enardecía. Porque el lugar santísimo, el púlpito, y para mí la alabanza, que es lo principal. Porque ¿quién fue arrojado del cielo? ¿Ah? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él era encargado de la alabanza. Por eso Dios dice que ese lugar para alabarlo a Él es un lugar peor, más santo. Porque Él está buscando en esta tierra verdaderos adoradores. ¿Y cómo va a permitir ese pastor, no va a enseñar entre lo santo y lo profano que no se puede tocar una alabanza? ¿Es pecado? No puedes. Pero no, si yo le digo que no puede tocar, se va a ir. Y se va con él el diezmo. No puedo, ¿con qué voy a vivir? No les enseñan. Permiten a cualquiera que toque, que predique, invitan. Y un día le dije a un pastor. Dijo, voy a invitar a un pastor que viene de otro país. Un momentito, le digo. Perdóneme a solas. ¿Usted va a traer un pastor de otro país? Sí, que es un pastor ungido, que es utilizado por Dios. Ah, magnífico. ¿Y cuándo es la última vez que lo ha visto? Hace 7 años. ¿Y cómo sabe usted su testimonio si hace 7 años no lo ve? ¿Cómo? El hombre de Dios es celoso para la obra del Señor. Para tomar ese púlpito, por eso he dicho que no va a entrar cualquiera. Porque mi Señor es santo. Y yo tengo que enseñarles a ustedes a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. No se puede tocar un instrumento, ni mucho menos estar en el lugar santísimo estando en pecado, sin tener testimonio. Aplauda al Señor. Por eso dice Pablo que tiene que ser apto para enseñar. ¿Pero enseñar qué? Lo primero, a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Pero eso no lo hacen los asalariados.
Y tocan ahí en las alabanzas, hermanos y hermanas, bueno, entre comillas, que están en pecado, no tienen testimonio, están tocando ahí. Esas ovejas que están al frente, ahí se alegran, gloria a Dios, aleluya, ministro de alabanza, ministra de alabanza, y gozan y festejan, dice, es un ministerio grande. Cuando mi Señor no lo acepta, porque mi Señor es santo. ¿Usted se imagina? Yo me pongo a pensar cómo es esto. Si usted está con una ropa blanca, póngase que está saliendo a pasear ese día con su camisa blanca, su pantalón, póngase exagerando, blanco, sus zapatos blancos, se va, ¿no? Blanquito, brillando por la calle, y viene un borrachito todo sucio, que se haya ensuciado con sus, ya sabe, y sucio oliendo, y viene y lo quiere abrazar. ¿Usted qué haría? ¿Y lo deja abrazar? No, yo creo que no. Porque está sucio, está borracho, y se quiere acercar a abrazarlo, ¿no? ¿Y usted qué va a decir? Abrázame, ven para acá. Momentito. Porque está borracho. No, le voy a hacer arrepentir, está borracho. Pues hermano, ¿cómo lo vas a hacer arrepentir borracho? Está borracho y lo que quiere es agarrarte. Entonces no vas a permitir que te ensucie porque está borracho y está sucio. Oiga, la Biblia dice que mi Señor habita en el ser humano, en el cristiano que se ha arrepentido. ¿Cómo piensa tener intimidad con Dios, con Jesucristo, si usted está haciendo lo malo? ¿Cree que el Señor le va a decir, ven, abrázame, háblame, bésame, vamos de la mano? Es que el ser humano no sabe. El falso ministro, el asalariado, no le va a enseñar a diferenciar eso, porque le va a lastimar su corazón y decirle, ¿sabe qué, hermanos? Dios no habita en un templo que está en pecado. Aplauda al Señor. Y eso es lo primero que les he enseñado a ustedes, a diferenciar entre lo santo y lo profano. Yo les he dicho y les voy a repetir que para tocar la alabanza o para estar en este lugar del púlpito, tienen que estar en obediencia a la palabra del Señor, para que el Señor pueda recibir lo que usted le va a dar. Son sacrificios espirituales y tienen que ser aceptables por Dios. Pero el asalariado no le importa. No le importa y tiene testimonios, está en pecado, lo que le interesa es impresionar a las ovejas, porque su fin es la plata. Vamos a Juan capítulo 2 otra vez. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 10, versículo 12 y 13. Santo es para siempre el Señor. Más el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan cómo viven, cómo vienen a la iglesia, no le importa si viene todos los días o no viene, no le importa si participan en alabanza, participan en el órgano, participan en predicar, si están en pecado, no le importa. Lo que le importa es su plata. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Por eso que el pueblo del Señor tiene que diferenciar, tiene que saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Yo he hablado con un montón de hermanos de diferentes iglesias y le he dicho, lean Timoteo 3. Y vayan y vean si ese pastor que está a su frente tiene esos requisitos, porque no lo ha puesto el hombre, lo ha puesto el Señor. Y si los reúne, bueno, eso es un hombre de Dios. Pero si no los reúne y le falta uno, entonces dígale un momentito, acá falta uno. Mi Señor es perfecto, no va a dejar una deficiencia para que esté al frente a alguien que no está reuniendo lo que Él dice. Yo le dije un día a un hermano, ¿sabe un pastor por qué no predica todos los días? Por dos cosas. Uno, porque no es apto para enseñar, está sirviendo a Dios humanamente. Porque usted ve un pastor que es humano, hecho por hombre, lo ve el predicar como algo pesado. Y todavía dice, ¿usted cree que es fácil predicar? Es una carga. Necesito a alguien que me ayude a predicar porque esto es una carga. No es fácil predicar. Humanamente está predicando. Y cuando tú predicas humanamente,
Te vas a cansar de tal manera que 2, 3, 4, un mes a lo mucho, todos los días, y de ahí te vas a cansar. ¿Te das cuenta? Y el otro es porque no conoce la palabra. Y lo poco que conoce lo va a hablar. Y cuando se le acaba eso, ¿qué va a predicar? Por eso dice que no debe ser un neófito, alguien que ignora la palabra, sino un conocedor, un erudito en la palabra, que conozca la profundidad del misterio de lo que el Señor Jesucristo le va a revelar. Y mire, ahora que me hacen acordar, estos asalariados tienen esta costumbre. Cuando alguien de la iglesia se le descubre que no es un pastor verdadero, y tú te quieres ir, te dice, no puedes irte de la iglesia, porque acá te ha puesto el Señor, y tú no te puedes ir si te vas. Tú eres una oveja rebelde y no vas a entrar al reino de Dios porque el Señor te ha puesto aquí. Yo un día le dije a un hermano eso, hermanito, le dije, si fuera como él dice, entonces la mayoría hemos sido católicos. El Señor nos ha puesto a los católicos, ¿qué hacemos acá? Porque será el primer lugar que hemos estado todos, ¿o no? ¿Por qué hemos salido? ¿Por qué no salimos de los católicos la mayoría? Porque no es siguiendo a Jesús. Estaban siguiendo a un hombre. ¿Se da cuenta? Y ahora no, pero todo, no, pero ahora donde te ha puesto en este camino de Jesucristo, en verdad evangelismo, ahora donde te ha puesto te quedas. Un momentito. Pablo, ¿dónde estuvo primero? Pablo fue enseñado con Gamaliel en las universidades de ese tiempo. Un hombre que conoció un erudito en la palabra, pero que no estaba siguiendo a Jesucristo. Y tuvo que dejar el camino de los fariseos, de esa religión, para servir a Jesucristo. Por eso le dije al hermano, ¿no? Que debo quedarme en un lugar donde hay un hombre que no reúne los requisitos y que está haciendo lo contrario a lo que el Señor manda. No, mi hermano. Yo sigo a Jesús, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No sigo al hombre, sigo a Jesús por su palabra. Pero eso hacen los asalariados. No te puedes retirar porque si no eres maldito, porque tú no estás sujetándote a tu pastor. Pero un momentito, pero usted no está haciendo eso y le dice esto y usted tiene que hacer eso. No, soy imperfecto. ¿Quién es perfecto? Dice. El pastor es imperfecto humanamente, pero en la palabra no puede estar yendo en la imperfección. Por eso el Señor lo ha levantado. Por eso, para que Él sea la persona indicada, el hombre de Dios espiritual, que pueda hacer que la iglesia del Señor también llegue a la perfección, hablando espiritualmente. Por eso en Efesios 4:11, vamos, mire, cuando uno constituye al pastor, ¿para qué es? Jesús mismo dice que constituye al pastor, pero ¿con cuál es su fin? Santo es para siempre el Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ¿cuál es su fin del pastor y maestro? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Si el pastor no es perfecto, ¿cómo va a perfeccionar a la iglesia? Humanamente todos los hombres de Dios somos imperfectos humanamente. Hablamos, pensamos y hacemos cosas de vez en cuando humanamente, porque somos imperfectos en la humanidad. Pero en la palabra el hombre de Dios tiene que ser perfecto, tiene que obedecer al Señor al milímetro todo lo que el Señor dice. Porque si no, ¿qué testimonio? Dice en Timoteo 3:1 que yo debo ser reprensible. Que usted me vea un versículo en la Biblia que diga, hermano, usted está haciendo esto, y la Biblia dice que no lo debe hacer. Sería ya reprensible. Entonces el hombre de Dios que conoce la palabra tiene que cuidarse de guardar la ley para dar testimonio y poder enseñar lo que yo hago. ¿Por qué es enseñar entre lo santo y lo profano? ¿Cómo les voy a enseñar a obedecer a Dios si yo no obedezco? Pero eso no le conviene a los asalariados. No le van a decir eso. No, no es bueno congregar. No. Es algo pesado. No, ¿sabe qué? Muchas familias se han separado por congregar todos los días. Los esposos aún no creen todavía, no van a entender, y esto que el otro. Y en vez de enseñarles con la palabra, les enseñas con sus sentimientos y emociones, con sus experiencias. Y eso no es aprobado por Dios, porque dice que hace que las ovejas se desvíen del redil del Señor. Mire que dice Jeremías 50.
Santo es para siempre el Señor. Versículo 6. ...56... Y el Señor lo dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores, ¿qué hicieron? Les hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de mis rediles. Se olvidaron de mis rediles. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Esos pastores asalariados, esos falsos, hacen que las ovejas se desvíen. Y no están siguiendo el camino hacia Jesucristo, ni siguiéndolo a Jesucristo. Por eso dice que Jesús dijo: mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Nosotros no estamos para seguir a un hombre, estamos para seguir la palabra del Señor. Jesús es la palabra. Y si Jesús dice algo, tenemos que seguirlo a Jesús por su palabra. Si yo, hermanos, hago algo en contra de la palabra, oye, ustedes tienen que salir de aquí. Porque yo no estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo mi carne, mi humanidad, mi experiencia. Y los estoy sacando del redil. Y si viene el Señor, usted y yo nos quedamos. Por eso tenga mucho cuidado. Si yo veo algo, o usted ve algo en mí que está en contra de la palabra, llámeme aparte. Y dígame: ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? Estas cosas están mal. La Biblia dice esto. Y yo, como hombre de Dios, tengo que decir: perdóneme, hermano, voy a rectificarme. Bueno, no creo que sea un pecado grande lo que voy a hacer, pero no debo hacerlo tampoco, porque tengo que minimizar al extremo de querer hacer la voluntad del Señor. Y sé que con la ayuda del Señor lo voy a hacer. Pero el hombre de Dios, hermanos, tiene que llevar a las ovejas en una sola dirección, un solo sentir. Por eso Pablo dijo bien claro: los que somos, vamos a Filipenses 3:15, lo dijo Pablo. Pablo se lo dijo a los filipenses. Santo es para siempre el Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en los asalariados piensan en lo terrenal. La mayoría no quieren congregar todos los días. ¿Por qué? Porque tienen algo que hacer en la vida humana, porque quieren ganar más plata. Y no tienen tiempo para las ovejas. Dice Pablo que los que somos perfectos en la palabra vamos a sentir lo mismo, la misma necesidad. Oiga, un ejemplo. Un padre que es delincuente, ¿cómo termina el hijo? Si un padre es borracho, ¿cómo termina el hijo? Si su pastor o su líder o el ministro es estricto en la fe, ¿cómo van a ser los hijos de la fe? Estrictos en la fe, hermanos. Aplauda al Señor por eso. Ese es el fin. Los hijos imitan al Padre. La idea es seguir a Jesús y nosotros estamos siguiendo su palabra. Ese es el camino correcto. Pero si seguimos al hombre, entonces cuando el hombre le falla al Señor, se desvía de la fe, sale del redil y las ovejas ponen la mirada en el hombre porque le habla bonito, porque le permite tocar batería, porque le permite tocar el órgano, porque le permite predicar, porque le permite en un cargo algo y la oveja está ahí por ese privilegio, por ese gusto. Entonces sigue al hombre. Y Jesús dice que no son sus ovejas. Son las ovejas de un hombre, pero no son ovejas del Señor. Porque no están siguiendo a Jesús por su palabra. Y esos hombres hacen desviar la mirada hacia Dios. Mire que dice Ezequiel 22. ...22, 26... Santo es para siempre el Señor. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de
Acá llamando la atención a los sacerdotes porque permitieron que entren al lugar santísimo, en el santuario, en pecado, en inmundicia. Santo es para siempre el Señor. ¿Se da cuenta? Qué importante es que el ministro verdadero del Señor enseñe la diferencia entre lo santo y lo profano. Entre que enseñe que para acercarse al Señor usted tiene que ser santo o santa. Que tiene que tener testimonio. Que tiene que guardar la palabra. ¿Para qué? Para que la gente que esté al frente, que conozca la Biblia o que no conozca, vea un testimonio vivo de que Cristo vive en el ser humano. Porque imagínense que venga un hombre que toque la batería bonito y que yo lo haga sentar ahí. Entonces alguien que conoce un poco la Biblia decir, oye, pero ese señor ni congrega. Ese caballero ni siquiera viene, no tiene testimonio. ¿Cómo lo saca? ¿Cómo lo toca? Lo manda a sentarse ahí. ¿Por qué? Entonces si él, yo también pastor, ¿sabe qué? Usted lo ha sentado a él porque tengo más tiempo. ¿Por qué no me sienta a mí? Empieza a hacer división en la mente de toda la iglesia. Porque en la iglesia hay gente que ama a Dios, hay gente que no ama a Dios. Aplauda al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces no se puede hacer eso. Se tiene que haber diferencia. Por eso yo les ando diciendo, aquel que esté haciendo lo malo o esté faltando, yo lo saco. Yo lo saco, hermano. Prefiero que me mire mal a mí antes que el Señor me mire mal a mí. Porque yo he venido a servir al Señor, no a ustedes. Y yo tengo que servirlos a ustedes es porque Dios permite que yo les sirva, pero siempre y cuando les haga enseñar y les haga diferenciar entre lo bueno y lo malo. Para que el Señor pueda recibir este ministerio, para que pueda recibir los privilegios. Porque si usted se quiere presentar haciendo algo extraño, mira, a mí un ejemplo para que usted sepa lo que pasó. Vamos a Levítico capítulo 10. ¿Qué pasa si el sacerdote permite eso? Mira. Capítulo 10. Santo es para siempre el Señor. Del 1 al 3. Santo es para siempre el Señor. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, bendito sea el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Aarón hubiera evitado eso? ¿Qué hubiera pasado si Aarón le hubiera dicho, ¿sabe qué? Nadab y Abiú, no hagan eso? Porque no te puedes presentar al santuario a hacer cualquier cosa. El Señor ha puesto una manera, cómo deben presentarse y de qué manera. No pueden presentar un fuego que Él no es, porque el fuego era el Señor. Y el sacerdote tenía la misión, el objetivo de que el fuego no se apagara. Tenía que echarle leña todas las mañanas. Pero ellos querían traer un fuego extraño, que representa hoy día que nosotros quisiéramos presentar un sacrificio extraño. Porque ¿quién es el fuego? Si lo llevamos a la palabra, ¿qué representa el fuego? Vamos a Hebreos 12:29. Santo es para siempre el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Santo es para siempre el Señor. Porque nuestro Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. Y dice la palabra, cuando Juan el Bautista dijo que venía Jesús, dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que dijo cuando vino, dice del cielo un estruendo recio como viento que soplaba, y fueron todos, ¿qué? Llenos de lenguas de fuego. Fuego. Eso representa. Y el fuego y el Espíritu Santo viven en una vida. Yo para presentarme aquí, o usted para presentarse aquí, para hacer algo para el Señor, usted tiene que hacerlo estando en santidad. Estando limpio su alma, su corazón. Porque cuando un cristiano presenta un fuego extraño, cuando el pastor o el líder permite que un hombre o una mujer esté al frente, estando en inmundicia, está permitiendo fuego extraño porque Jesucristo no está ahí. El fuego
es Jesucristo, Él es el Espíritu Santo. Y si Él habita en una vida, usted puede presentar sacrificio espiritual al Señor, porque el Señor recibe los sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Aplauda al Señor. Primero de Pedro 2:5, mire qué dice. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 5. Santo es para siempre el Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Si usted quiere presentarse aquí, y yo le permito, estando en inmundicia, en pecado, hermano, está presentando fuego extraño, porque Jesús no está en ese cristiano. No está. Jesucristo, para habitar en un hombre y una mujer, tiene que estar en santidad. Ya le he dicho, es como el hombre que está con ropa blanca y viene un borrachito todo sucio, usted no va a permitir abrazarse y estar con él así. No, un momentito, primero, un momentito, ¿no? Ya me quito mi otra ropa sucia y nos abrazamos, ¿ve? Estoy hablando de un borracho, no estoy hablando de una persona que esté en 5 sentidos. Entonces, es un ejemplo que le pongo para que usted sepa diferenciar que usted no con agrado le va a abrazar y que le ensucie. El Señor es igual. Si el Señor quiere estar con usted y habitar en usted, y que usted sea su templo, Él quiere que usted esté en santidad, apartado del pecado y del mundo. Que usted tenga testimonio, que sea luz, que practique la verdad. Pero no espere que el Señor que esté con usted y que usted venga a presentarse acá estando en pecado. Y ese sacrificio no es aceptable por Dios, porque está presentando un fuego extraño. No está Jesucristo en él, en ella. Porque dice que es aceptable cuando viene Jesucristo con el hombre y la mujer. Pero si no está, mire, yo digo no, sería si estuviera en el tiempo de la ley. Dice que cuando el sacerdote se presentaba, morían. Mire, nada de Dios. Presentaron algo que Dios no les mandó, los mató, los quemó. ¿Cuántos cristianos estuvieran muertos y quemados acá si se presentan en pecado, hermanos? A lo menos yo, hermanos, yo no sé qué estarán haciendo afuera. A los que yo me entero que están haciendo algo, yo sí los paro. Y a mí esto, los paro para que en privilegios no participan. Porque si yo, por ahí alguien están haciendo algo y yo no lo sé, hay alguien que lo está mirando. Inmediatamente que usted se presenta acá con fuego extraño, ya el Señor lo mató espiritualmente. Y yo no tengo 4 ojos para mirar qué está haciendo usted afuera. Por eso le dije la vez pasada por el mensaje, usted si ve algo, alguna hermana, hermano, dígame a mí a solas. Pero tiene que ser algo que sea malo delante del Señor. No imperfección humana. Imperfección humana puede ser que usted hable mal, piense mal, haga algo, eso todo, hasta yo lo hago. Estamos hablando que vaya en contra de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Decirle, no lo haga, hermana, salga de eso, no haga, porque si no lo voy a parar acá, no voy a participar. Tiene que tener testimonio. Porque el sacrificio, para que sea aceptado por Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo. Para presentar, y que no presentemos un fuego extraño, que venga en vez de venir Jesucristo, ¿quién estaría? Un espíritu inmundo en ese hombre, en esa mujer, presentando algo extraño a mi Señor. Y mi Señor no lo va a aceptar, porque Él es santo. Aplauda a mi Señor. Santo es para siempre el Señor. Y así como les dije a mis hermanos, nosotros estamos llamados a ser formados como sacerdotes. Todos. Para algún día, estar al frente como ministros. Al que tiene llamado ministerio, para ser un ministro del Señor, tiene que reunir requisitos. Y para reunir requisitos, usted tiene que aprender primero por el siervo, por el pastor, por el ministro, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entre lo santo y lo profano, lo limpio y no lo limpio. Para que ustedes puedan salir y que lo que ustedes presenten en sacrificio espiritual al Señor sea aceptable. Para que el Señor pueda recibirlo como un aroma agradable. Y que pueda usted acercarse constantemente al Señor, porque usted está humillado, viviendo apartado del pecado y viviendo apartado del mundo. Pero si el ser humano decide, hermanos, mire, ¿por qué el Señor permite que se levanten falsos ministros? A ver, es como ahora, ¿no? Se le ha predicado la verdad al Señor, qué es lo que hace el asalariado y qué es el verdadero ministro.
Y si usted, por un ejemplo, se va a una iglesia y va a una iglesia que ve que a un hombre le permite hacer estando en pecado y se queda ahí, ¿qué va a pasar? Mire qué le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 13. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe. Del 1 al 4 vamos a leer. Santo es para siempre el Señor. Gloria al Dios vivo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él. ¿Qué pasa con esas iglesias donde hay cristianos que siguen al hombre? ¿Qué pasa cuando esos cristianos le hacen leer la Biblia? Mira, acá dice de que el hombre de Dios tiene que reunir estos requisitos, el hombre de Dios tiene que hacer esto, el hombre de Dios dice que es apto para enseñar, pero para enseñarle a diferenciar entre lo bueno y lo malo, que no permita que sea inmundo el púlpito del Señor ni ministerio de alabanza. Y ese hombre, esa mujer escucha que está mal lo que está haciendo, eso no es de Dios y sigue ahí. ¿En pos de quién está yendo? En pos del hombre. No darás oído a tal profeta, porque hablando de un hombre que ahora predica la palabra de parte del Señor. No, ¿por qué? Porque eso no ha dicho el Señor. Que vayas a servir a otras cosas o a hacer cosas que el Señor no ha dicho. Un ejemplo, si sabes que no puedes participar en un privilegio al frente, alabar o predicar, hacer algo estando en inmundicia y quieres participar y el sacerdote, el pastor o el ministro te dice, participa nomás, ya no estás siguiendo al Señor. Porque dice, no darás oído. El hombre y la mujer agarran y dicen, un momentito, señor, pastor, no sé, ministro, pero la Biblia dice esto, yo no puedo participar. Usted está mal, ¿cómo va a participar? ¿Hacerme participar estando así? Porque el Señor dice que a Él tengo que oír, a Él tengo que servirle, a Él tengo que seguirle. Y que no tengo que dar oído al hombre cuando se sale de la voluntad del Señor. Pero hay muchos hermanos, yo hablo con muchos hombres y muchas mujeres de muchas iglesias, y les he dicho que está mal su pastor, y la Biblia dice esto. Ah, no, ese hermano es bien criticón, ese hermano es muy, así le gusta estar hablando mal. No. ¿Por qué cree que Jesús le decía a los fariseos, generación de víboras, serpientes, hipócritas? Eso sí es ser duro. El decir la verdad no es ser duro, no es ser malo. Porque, ¿por qué uno habla la verdad? Porque quiere que las almas se salven. Cuando venga el Señor viene por las ovejas. No los cabritos o los cabritos que están siguiendo al hombre. Porque el Señor viene por verdaderos ministros con sus ovejas que están rendidas a su palabra. Pero si el pastor las ha desviado a las ovejas, a seguirlo a él y no a su palabra, entonces suena la trompeta y esas ovejas y ese pastor se quedan. ¿Por qué? Porque desviaron las ovejas de redil del Señor Jesús. Por eso les digo una vez más, hermanos, si yo algún día me voy en contra de la palabra, tiene todo el derecho y la libertad de salirse de acá. Y busque un lugar donde el Señor le ponga que sea un hombre de Dios que viva como dice la palabra. Que guarde los requisitos de Timoteo capítulo 3. Porque eso es lo que el Señor trajo. Y que nadie le diga a mí no te puedes ir de la iglesia. Porque sí se puede salir de la iglesia cuando el pastor se desvía de la fe, cuando el pastor se desvía del camino. Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo lo dijo. Y se lo digo también por mí, hermano, si yo hago lo contrario, igual, la Biblia es para todos, no para mí nomás, ni para usted, ni para todos, para todos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo le dijo a Timoteo, al pastor joven, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, sigue leyendo, sigue profundizando para que el Señor te revele, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Porque si yo lo desvío de la fe, si yo lo saco del redil, ustedes y yo nos vamos al lago de fuego. No, que el pastor sí tiene amor, a él hay que seguirlo. Pero la Biblia dice que no, acá está haciendo lo contrario.
¿A quién vas a seguir? ¿A un hombre o al Señor por su palabra? Porque los dos, dice toda la gente que se quede con un hombre que es asalariado, que no le importan las ovejas, ellos se van a perder juntamente con ese hombre. Y el hombre que se levanta a decir la verdad con la palabra es un hombre de Dios. Aplauda al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, para que usted sepa, ya vamos a terminar con esto. ¿Por qué le digo que Dios levanta al hombre de Dios? Porque mire, Pablo fue un hombre enseñado con Gamaliel, un hombre que era erudito, estricto en la ley, bien estricto, pero pensaba que hacía lo correcto. Como muchos pastores que poquito conocen la Biblia, que saben un poco, lo hablan a su manera, lo utilizan a su manera, pero cuando ven que un hermano se levanta y empieza a conocer y Dios le revela la Escritura y ya le está ganando en el conocimiento porque el Señor le ha revelado, ya lo ven como un enemigo. Ya lo separan, ya lo dividen, ya no lo quieren tener cerca porque saben que ellos les van a sacar la verdad lo que están haciendo. ¿Por qué cree que a Pablo cuando vino a Gálatas, vamos a Gálatas 1, miren? Para aquellos que dicen que no te puede mover de la iglesia, pero acá Pablo lo dijo bien claro. ¿Por qué le tuvieron cólera? Versículo 8 al 12. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Ese es el hombre de Dios. Aquel que Dios lo levanta, aquel que Dios lo ilumina, aquel que el Señor le da sabiduría para que pueda conocer los misterios ocultos de la Biblia, el que pueda decir la verdad con la palabra del Señor. No que tiene que ir a un instituto teológico, no que tiene que ir a una universidad teológica y que ahí tienes que aprobar. Eso no dice la Biblia. Es el Señor el que levanta. Y Él le da sabiduría y lo levanta para que lo capacite espiritualmente, para que pueda llevar la palabra del Señor y pueda llevar a las ovejas al redil y algún día estar con Él en el paraíso. Y que no les engañen. Porque yo no he hablado con uno ni cuatro, he hablado con muchos pastores y se han quedado calladitos cuando les he hablado con la Biblia. Aquí hablamos la Biblia para saber si está diciendo la verdad. A usted le enseñó un hombre, a mí no me ha enseñado un hombre. A mí me ha enseñado el Señor. Y lo que yo le hablo es Biblia. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, ni lo que me han dicho, sino lo que Dios ha puesto por su palabra para que usted entienda que la única manera de salvarnos es tener un hombre de Dios que reúna los requisitos y que viva y ande como dice las Escrituras. Aplauda al Señor, hermanos. Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Porque las ovejas no conocen la voluntad del Señor, porque las ovejas no leen, es que el hombre asalariado los engaña, utiliza versículos bíblicos a engañarlos para que le den su diezmo y las ofrendas. Y no les enseñan lo que dijo el Señor, diferenciar entre lo santo y lo profano. Bendito sea el Señor. Ahora, mi hermano, mi hermana, lo que el Señor espera es que usted lo siga a Él. A Él oiréis, a Él escucharéis, oiráis su voz, a Él seguiréis y a Él serviréis. No a mí, sino a Él. Ya le digo, si yo me salgo de la voluntad y enseño algo diferente o hago algo malo en contra de la palabra, sígalo al Señor, no me siga a mí, porque esa es la voluntad del Señor. Y mi voluntad humana y la voluntad del Señor están unidos en que usted se salve. Y por eso, como hombre de Dios y como ministro del Señor, yo tengo que alimentarlos todos los días hasta que el Señor venga. Los que quieren comer, vienen todos los días. Los que quieren tener hambre, se quedan afuera. Pero los que quieren crecer y madurar y ser ministros del Señor, tienen que estar todos los días humillados al Señor para que coman este pasto espiritual que los va a llevar a desarrollarse y crecer y madurar y ser ministros del Dios Altísimo. Póngase de pie para darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito sea el Señor. Santo es para siempre el Señor.
Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor de la gloria, porque sabemos que tú estás aquí. Y eres tú, mi Señor, el que está hablando por tu palabra. Eres tú, mi Señor, el que quiere que tu pueblo sepa qué quieres de un verdadero ministro y qué es lo que quiere que tus ovejas conozcan y oigan, Señor. En que sepa diferenciar, Señor, entre lo santo y lo profano. Y que sepan diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, mi Señor. Que para acercarse a ti tenemos que estar en santidad y apartados del pecado. Tener testimonio y ser luz en el mundo, Señor, para que puedan recibirte a ti como un Señor y Salvador, sabiendo que has levantado un pueblo que se ha apartado del mundo y del pecado y que ahora vive para ti, Señor, todos los días, recibiendo este maná del cielo, este pan espiritual, que es tu palabra, Señor, para que el alma pueda ser transformada, para que el alma se alimente y cambie, Señor, y viva una vida nueva, que sea testimonio y luz en este mundo de tinieblas. Y te damos gracias una vez más por tu presencia, porque sabemos que separado de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, mi Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de aflicción, de tribulación. Que tu presencia nos establezca y nos fortalezca, Señor. Que tu presencia nos guíe en todo momento por medio de tu palabra a hacer tu voluntad todos los días. Háblanos en sueño, en revelación. No nos dejes tranquilos, Señor. Que estemos siempre buscando hacer tu voluntad en todo momento. Pon espíritu de oración, espíritu de ayuno, para que todos seamos uno en la fe y en el conocimiento, Señor. Te damos gracias por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, la tribulación, la angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque sabemos que todo eso nos conduce a hacer tu voluntad, nos conduce a confiar en ti, a esperar en ti, a recibir tu misericordia, Señor, a tener paciencia, porque tú eres un Dios paciente y quieres que todos aprendan a esperarte con paciencia tu misericordia en el momento dado, ven, Señor. Sobre todo, gracias, Señor, por tenernos a tu lado, porque vemos que tú eres el único que nos va a llevar a la vida eterna. Gracias, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra que es espíritu y es vida y que tiene el poder de convertir el alma, no regresará vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.